Muchas gracias por estar aquí en Global TV Canal. La televisión ha cambiado, ahora es Global TV, aquí en el espacio de diálogos políticos, en donde podemos disertar los grandes temas que en muchos lugares se resisten a tomar. El espacio de controversia, el espacio de opinión, el espacio en donde podemos hacer y generar opinión en la colectividad. Y es por ello que agradezco el día de hoy la presencia, la destacada presencia de un jurista, de un hombre que ha destacado, de un hombre de leyes, que destaca y tiene relieve en nuestro estado de Nayarit. Y por supuesto me refiero al licenciado Héctor Benítez, al cual agradezco su presencia en Diálogos Políticos. Licenciado. Gracias por la invitación y estoy a tus órdenes, Villela. Pues muchas gracias. Muchos temas que abordar. Pero hoy tal parece que en la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Nayarit se politiza la justicia o se judicializa la política. Sí, es un tema en el que podríamos empezar por plantearnos cuál es la situación del Poder Judicial dentro de el concierto de poderes o de la división de poderes, hablando entonces de los complementarios que son el ejecutivo y el legislativo. Creo que de origen es complicado separar la función del Poder Judicial como tal, la función jurisdiccional, de manera tajante de la función política, ¿no?, del Estado. Los tres órganos pertenecen al Estado. Y de entrada yo te diría que la concurrencia del Ejecutivo y del Legislativo para integrar el tercer poder, o por lo menos el órgano máximo del Poder Judicial del Estado, que es el Tribunal, la concurrencia de ese Legislativo y del Ejecutivo en un procedimiento constitucional marcado en la Constitución local y de alguna manera también inferido desde la Constitución federal, al establecer requisitos para elegir a quienes integran el Poder Judicial y luego ya el Consejo de la Judicatura como órgano de administración y de gobierno del propio Poder Judicial. Desde ahí ya tenemos elementos políticos, ¿no? Y máxime que en los últimos años, tanto a nivel federal, en el caso de los ministros de la Suprema Corte, o a nivel local, en el caso de los magistrados, hay concertaciones políticas, ¿no?, para elegir a los magistrados y ministros respectivamente, ¿no? Cotos de poder entre los partidos políticos que tienen sus bancadas en las diferentes cámaras. Exacto. Y que ha afectado pues a esos órganos autónomos e independientes, ¿no?, de alguna manera, porque por la injerencia pues te digo, de los partidos políticos en el tratar de colocar y de posesionar afines a sus intereses y a sus grupos, ¿no? Y eso en alguna medida afecta la imparcialidad que debe regir y que debe caracterizar a los jueces, a los magistrados, ¿no? Entonces, te digo, es difícil separar lo jurisdiccional de lo político, ¿no? La reforma constitucional ya lejana que creó una especie de tribunal constitucional en la Suprema Corte y las salas constitucionales en las entidades federativas, vino a darle mayor relevancia a ambos poderes, o al Poder Judicial Federal, al Poder Judicial Federal y local en su conjunto, al darle atribuciones para resolver controversias constitucionales entre autoridades, ¿verdad? Y de esa manera inmiscuirse más en conflictos que tienen características políticas, ¿no?
Incluso te diría, Villela, que ciertos conflictos, hablemos de naturaleza penal o administrativa, que debieran quedar en la esfera judicial. El reciente caso del ayuntamiento, ¿no?, en el que inhabilita al expresidente municipal, pues es derivado de un procedimiento netamente administrativo, que incluso es un procedimiento que está en su etapa inicial, por decirlo así, que no tendría tanta trascendencia, en principio, si no se tratara de un expresidente municipal, pero más allá de eso, si los medios de comunicación, los medios de comunicación moderna, no colocaran el tema casi instantáneamente o de manera virtual en la opinión pública. Y esa colocación de ese tema en la opinión pública, como el de a la cárcel, sí. Él se llevó el dinero, cuando no hemos entrado a las etapas procesales, sino que apenas se le va a notificar. Ajá. Sí, las sentencias públicas, etcétera, o publicadas por la opinión general, la opinión social o ciudadana, una opinión anticipada, pero eso de alguna manera politiza el tema, lo saca del ámbito netamente jurisdiccional y lo convierte en el ring político. Lo sube al ring político y de alguna manera presiona a los jueces, en este caso jueces, entiéndase, jueces, magistrados, todo aquel que tiene una función jurisdiccional en los poderes judiciales, que desde luego ellos están preparados para no sentirse presionados o no resolver en función de presiones, pero cuando los magistrados, en este caso de la Sala Constitucional del Poder Judicial, resuelven diferente a casos, digamos, ordinarios o menos publicitados, en cuanto a prontitud, en cuanto al sentido, empiezan a generar esa suspicacia. La opinión pública empieza a inquietarse y si se forma una opinión en el sentido de que advierte influencia de los órganos, influencia del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, es ahí donde yo veo que se debilita la institución del Poder Judicial, pierde credibilidad, y eso es malo, ¿no? Es negativo para el buen desarrollo institucional y por ende para la democratización de las instituciones, ¿no? El presidente del tribunal hablaba de los procesos democráticos, ¿no? A mí me parece que hay que invertirle un poco ahí, hay que hablar de la democratización de esos procesos y sobre todo ir a lo sustantivo, ¿no? No de la democratización de los procesos o procedimientos, sino del sentido de las resoluciones, ¿no? Es ahí el gran aborde que hoy hacen lamentablemente al concurrir a las instancias para tratar de sacar la ventaja política, ¿no? La ventaja política que para eso existe la tribuna del otro lado, la del otro poder, la del poder legislativo, que lo hagan a través de sus representantes políticos, pero nos queda claro que, bueno, cada quien tiene su manera de actuar y de sacar, me queda claro que también los partidos políticos de interactuar con la sociedad o ir ganando terreno a lo que se dedican, a ganar votos. Sí, se dice que en la medida de que se agotan las instancias políticas, en la medida de que los políticos no cuentan con las atribuciones para resolver los conflictos en instancias no jurisdiccionales, en esa medida interviene el Poder Judicial. Es cuando se habla de la judicialización de los conflictos
de la judicialización de los conflictos políticos, ¿no? Y cuando hay cuando se inmiscuyen los poderes ajenos al judicial a través de ejercer presión, es cuando se politizan, ¿no?, los conflictos netamente jurisdiccionales. Y bueno, ahí los medios de comunicación, sobre todo los modernos, ¿no?, que comunican en tiempo real y que incluso generan más información, generan más desinformación también, y crean en la sociedad opiniones diversas, ¿no?, y crean polémicas. Sí, mucha especulación, más que el riel de la verdad, más que el riel de escuchar las vertientes, ya se genera una especie también de un entramado de juez a través de los medios de comunicación en sentenciar tal y cual comportamiento o conducta, aunque no se cuente de pronto con los elementos de juicio que tendrán que ser la prueba, que tendrán que ser la fundamentación de la propia nota, ¿no? No, y si se pierde la credibilidad en la institución del Poder Judicial, pues significa un retroceso en el avance democrático. Pero también, ¿no?, están valpuleados, ¿no?, los magistrados también, o sea, por sus condiciones que tienen, por sus conflictos de intereses en muchas situaciones previos al arribo de su magistratura, o bien en el encargo se van tomando otros cofactores, van haciendo amistades, les generan ligas que luego los tienen en el pandero del descrédito. Sí, eso es riesgoso. Mira, me parece que los políticos, y hablando de los políticos, hablando globalmente, en México particularmente, y Nayarit no es la excepción, no valoran la función jurisdiccional de los poderes judiciales. Finalmente, no le dan ese valor político que a veces le dan al propio Congreso, o a programas sociales, o a políticas asistencialistas, pero el Poder Judicial es una especie de ente que distensiona la conflictividad social, y está legitimado a tal grado de que los actores, llámense particulares, empresas, o llámese poderes, se someten voluntariamente al veredicto de los poderes judiciales. Esa distensión social que se logra a través de la resolución de conflictos no tiene la valoración política adecuada, suficiente. Los poderes judiciales tienen serias crisis financieras, sobre todo en esta etapa en Nayarit. El Poder Judicial creo que tiene una crisis lamentablemente financiera. ¿En serio? Sí, bueno, hay trascendidos de lo que estamos hablando, ¿no?, de que le van a bajar los sueldos a los magistrados y a los jueces. Pero eso no es contravenir contra la ley de Dios. Digo, porque un magistrado que se perdone su propia cuota o monumento cuando están acostumbrados a vivir en otra. No, fíjate que incluso en aras de mantener esa independencia, licenciado, la propia Constitución prevé de que los emolumentos, los sueldos, no se le pueden reducir a los jueces y magistrados, en función, te digo, de garantizar esa autonomía y esa independencia, y no porque sea una garantía jurisdiccional de jueces y magistrados, ¿no?, sino el constituyente, en su exposición de motivos, estableció que es una garantía del ciudadano, ¿no?, de contar con magistrados y jueces con grados de independencia, no solo en cuanto a su quehacer, sino en cuanto a sus ingresos, ¿no? Para que no tengan la tentación, exacto, ¿verdad? No tengan la tentación, no tenga la presión, de recurrir a un
símbolo de corrupción, Sí. que luego manchase la carrera, que luego manchase a la institución misma. Sí, dice la Constitución, no puede disminuir sus emolumentos en el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? Porque porque representaría siempre una amenaza, ¿no? Y una presión, a ver, si ustedes no actúan en cierto sentido, les vamos a bajar el sueldo, ¿no? No, pues puedo, ¿no? estarían supeditados Sí. ahora sí a la condición de sus sentencias Sí, en las salas penales y los jueces en sus juzgados. Teóricamente están protegidos para ejercer con imparcialidad su función, ¿no? Pero sí, te repito, los poderes ejecutivos ven como un ente burocrático al Poder Judicial y está muy lejos, ¿no? Al contrario, y se ha visto, ¿no? En la medida de que hay avance democrático en el país, en las instituciones, eso se puede tomar para saber el avance democrático de un país, se puede tomar como referencia el Poder Judicial, ¿no? Si tenemos un Poder Judicial consolidado, sólido, independiente, autónomo, es síntoma inequívoco de que está existiendo un avance democratizador en las instituciones. Bueno, se escucha muy bien, licenciado, pero por ejemplo, en la clase política, en los núcleos de la sociedad, este avance democrático se toma en calidad de lealtades en el sexenio que estuvieron, porque para nadie de nosotros es extraño que, por ejemplo, en el anterior inmediato sexenio de Ney González Sánchez, impulsó, patrocinó, auspició el ingreso de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia que corresponden a sus intereses. Existe ese señalamiento. ¿Y por qué no? ¿Por qué no que un par de magistrados hace algunos meses por el actual Ejecutivo del Estado? Y se viene la renovación de 3 más. Uh-huh. Todos traen un sesgo, todos traen una instrucción, una verticalidad muy dirigida del judicial al ejecutivo, pero en su razón inversa, de mando. Sí, incluso eso se advertía, ¿no? Antes, recuerdo que cuando eran 6 magistrados se elegían al mismo tiempo, terminaban su periodo de 6 años y el gobernador entrante, en conjunto con el Poder Legislativo, elegían al mismo tiempo a los 6 magistrados, ¿no? Y eso, lo que tú dices, ¿no? Se interpretaba como una influencia marcada del Ejecutivo en la conformación. Y por eso se pensó incluso antes de aumentar a, ¿cuántos son? 17. 17. Antes de eso, una reforma que incrementó de 6 a 7 los magistrados y estableció en los transitorios una designación escalonada, es decir, primero 2, luego 3. Y algunos de ellos en anualidades, sí, ¿no? y con el propósito de que no coincidieran con el arribo del Ejecutivo sexenal. Con el reloj electoral. Uh-huh. Para efectos de tener un tribunal integrado por magistrados designados en un momento dado por diferentes gobernadores y congresos o legislaturas. Pero en efecto, a partir de la reforma, creo que fue de diciembre de 2009, en que se incrementa a 17 el número de magistrados, prácticamente perdió relevancia ese escalonamiento, ¿no? Y por lo menos el gobernador saliente sí logró dejar un número trascendente o suficiente para poder designar al propio presidente del tribunal, aún con el arribo del nuevo gobernador, ¿no? Ya quizá el gobernador que continúe después de Roberto Sandoval no tenga la posibilidad, digamos, de entrada no va a tener, no va a contar, digamos, ¿no? Con magistrados designados por él, ¿no? Serían los gobernadores anteriores. Pero bueno. Porque algunos duran 6 años, otros más duran No, todos 4. son de 10 años. El tema es que a algunos les quedan menos, ¿verdad? Sí. Pero todos son de 10 años. Los recientes que... Y se la agota.
Sí. Y van a ahora sí que transitar por ese estatus legal de la llegada de un gobernador. Sí, exacto. Bien, pero hay muchas cosas. Es el tema del presidente municipal con su antecesor Héctor González Curiel. Que curiosamente llama la atención, puesto que tuvo una contraloría, tuvo una entrega-recepción, y que nunca la puntualizó correctamente. Ahora llama mucho la atención que lo judicialice ahora, que recurra a la fiscalía, que recurra a través de la fiscalía para que se integre una averiguación previa. Pero bueno, creo que por los estándares que vienen siendo de Contraloría no se están dando, sino que fueron observaciones que se dieron en el transcurso del paso de los meses. ¿Qué otro ejemplo tenemos en donde existe el sospechosismo, en donde existe la sospecha de que se judicializa ahora sí que la política? Bueno, te confieso que no he revisado ningún expediente, pero en meses anteriores se cuestionó mucho el otorgamiento de amparo por parte de la Sala Constitucional a los que son comerciantes desalojados, ¿no? A las afueras de la clínica 1 del IMSS. Sí, varios abogados referían que no era posible conceder suspensiones de amparo, es decir, reinstalarlos, porque se trataba de actos consumados, ¿no? Y contra actos consumados pues no es posible conceder suspensiones, ¿no? Y a partir de que esa determinación jurisdiccional se da en medio de un conflicto político entre partidos políticos específicamente y actores políticos, se da esa naturaleza, ¿no? de la judicialización de esos conflictos, que en principio el desalojo fue por violación a normas de carácter administrativo, aparentemente muy claras y con razones suficientes, pero luego la contraparte echa mano de los instrumentos jurisdiccionales, que es correcto, y a través de los medios y las declaraciones y las propias decisiones cuestionables de la Sala Constitucional, pues politizan por un lado y judicializan un conflicto, te digo, en principio de naturaleza netamente administrativa, y lo convierten en un conflicto político, ¿no? Y viceversa, ¿no? Con la decisión la Sala Constitucional convierte algo que para los abogados no tenía sustento legal para otorgar suspensiones. Pues la Sala Constitucional está ampliamente vapuleada, ampliamente observada, pero también adjetivada, que está alejada de la Constitución Política Federal. Otorga amparos, otorga suspensiones. Se está extralimitando este Tribunal Superior de Justicia, se está extralimitando la Sala Constitucional al dar esas resoluciones con todo el sello de viabilidad. Hay una opinión de diversos abogados y tiene que ver con un conjunto de actuaciones. Hablamos, por ejemplo, de la actuación no es el Poder Judicial, hablamos del tribunal, laboral, ¿no? Que concede suspensiones en el conflicto contra el sindicato mayoritario. Y luego hablamos el tribunal, de la sala constitucional del tribunal, que concede suspensiones en otros conflictos también contra, digamos, adversarios políticos del Ejecutivo,
Y en ese tenor se presume o se advierte, o por lo menos hay esa impresión en la colectividad de un uso político de los órganos jurisdiccionales para afectar o competir o combatir a adversarios políticos, ¿no? Eso es muy riesgoso, ¿no? Cuando caes en la tentación, te digo, derivado no de facultades legales, sino como dicen los abogados, metalegales, más allá del derecho, de facultades políticas, aunque no jurídicas, los ejecutivos pueden caer en la tentación de utilizar a los órganos jurisdiccionales para combatir a sus oponentes políticos, ¿no?